Bueno, continuamos con más de este delicioso café, ahora sí con invitadas muy especiales que nos vienen a hablar un poco acerca de este tema tan importante, de los problemas del lenguaje y las consecuencias que nuestros niños podrían tener si llegaran a desarrollar algo como eso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Tenemos aquí bien. a Lina y a Carolina. Si se acercan un poquito el micrófono para que las podamos escuchar. Ok, buenos días. ¿Qué tal están? Todo bien, todo bien. Cuéntenos un poquito acerca de este tema tan interesante y tan importante. Hoy en la mañana, cuando nosotros llegábamos, de repente vine yo y dije, hay mamás que decimos, es que la niña de mi vecina habla y como una lora y parece que, y el mío, nada. Y hay gente que dice, dele agua de masa para que aprenda a hablar y toda tanta cosa que inventa la gente. Nunca había escuchado eso. Yo sí, infinidad de veces, créanme que sí. Bueno, el problema del lenguaje es algo que es bastante normal, es un poquito más frecuente en niños que en niñas. Y aquí en este país es un tema un poquito desconocido, no es como tan conocido las dificultades del lenguaje y cómo tratarlas, o los especialistas que pueden tratar estas condiciones. El lenguaje se divide en tres grandes áreas, lo voy a decir así, yo hablo súper rápido. Se divide en forma, uso y contenido. Entonces el lenguaje abarca todo lo que es, cómo hacemos oraciones, qué palabras utilizamos, el vocabulario que tenemos, si podemos hacer preguntas, contestarlas, si podemos saludar cuando llegamos a un lugar, todo lo que es contacto visual, todo lo que son las reglas de uso social. Eso es el lenguaje y se divide en cómo nosotros lo comprendemos, que es la área receptiva, y cómo nosotros podemos expresar lo que es la área expresiva. Ok, mamás, y podemos identificar un problema de esos en nuestros niños. Mira, yo lo pongo de una forma bien fácil. Un añito se supone que estén diciendo una palabrita por lo menos, unas 20 palabras, pero o Pepe. Pepe, agua. 2 añitos se supone. Aunque sea mal dicho, mal pero dicho, no, mal dicho. intentando. Al añito solamente tenemos desarrollados 3 sonidos, MPB. Ajá. Ya a los 2 añitos se supone que nosotros podamos estar uniendo 2 palabras. No quiero, quiero Pepe, tengo sueño, tengo hambre. A los 3 añitos se supone que lo mínimo que hagamos sean 3 palabritas por oración. No quiero comer, no quiero Pepe, no quiero hacer algo. Eso es más o menos lo que uno puede relacionar. El no quiero es bastante común. Sí. Entonces, 1 añito una palabra, 2 añitos 2 palabras, 3 añitos 3 palabras, 4 añitos, ya se supone que sea oracioncitas de 4 palabras en adelante. Es como la forma básica de identificar. En el caso en el que las mamás de manejar un vocabulario más amplio a otro niño que quizás solo tenga dos palabritas porque tiene 2 años nada más, ¿cómo podríamos nosotros persuadirlas y tratar de que no fuerce al niño, de que no haga esa comparación porque al final es cruel y los niños siempre entienden a mucho? Mire, un niño de 2 años se supone que por lo menos diga unas 150 palabras. Lo único es que tiene la capacidad de unir 2 palabras en frasecitas. Cuando las madres tienen más de un hijo, ellos sí tienden como a comparar como este niño, este hacía algo y este. Entonces es importante, sí, no como humillarlos o estar como corrigiéndolos, pero sí, si usted ve la diferencia entre un niño y otro, es bueno que busque ayuda profesional para que ese rezago no se convierta en un problema. En ese momento es cuando nosotros ya venimos y decimos, ok, sí le está afectando, o de repente cuando ya tenemos un niño de 4 añitos que sí ya está yendo a la escuela y no pueden decir alguna oración completa como quiero ir al baño, necesito ir al baño en ese momento. ¿Ocurre algún problema en el niño o algo que pueda bajar o dañar su autoestima? Bueno, ya a nivel emocional, ¿verdad? Uno depende de la edad que el niño tiene, ¿verdad? Porque de pronto, cuando son niños tan pequeños, generalmente, pues no hay unas manifestaciones afectivas como bien marcadas, sino que en cuanto a comportamiento. Muchas veces el comportamiento tiende a conductas disruptivas, decimos. De pronto, la dificultad de él de manifestarlo verbalmente, ¿verdad? Como lo hace con una rabieta o llora. Y muchas veces nos encontramos con que los papás no saben cómo manejar este tipo de conductas. Entonces ahí es donde viene el profesional de la psicología y da estrategias, ¿no? De cómo abordar este tipo de cosas. Aparte, tener mucha comprensión. Lina mencionaba sobre lo de las comparaciones también. Generalmente cuando somos padres que tenemos más de un hijo, venimos y tendemos a comparar, ¿verdad? Bueno, este hizo tal cosa y a esta edad, ¿verdad?
si bien es cierto, es un referente que de pronto podemos tener de un hijo a otro, pero no es necesariamente algo que debemos de enfatizarle a los niños, ¿verdad? Porque esto puede venir a perjudicar en lo que es autoestima. Los niños con dificultades en cuanto al lenguaje tienden, como le digo, a conductas a veces complejas, ¿verdad? Que más que todo es necesario un manejo conductual. También vamos a tener algunas causas, cuando ya son más grandecitos, tienden a sufrir de bullying de pronto, ¿verdad? Porque de pronto vienen los compañeros y ellos no saben cómo manejarlos y se burlan de cómo pronuncia una palabra, etcétera, ¿no? Así es. Tenemos imágenes donde ustedes pueden estar observando lo que puede suceder en estos casos donde los niños pueden llegar a tener problemas de lenguaje. Mire, es bien importante poder identificar a tiempo. Yo digo que mientras más pequeño el niño reciba tratamiento en el área de habla o lenguaje, es más posible que pueda salir de ese problema más rápido. Muchas veces yo escucho como, no se preocupe, que tu papá habló a los 5 años, vamos a esperar hasta los 5 años para que reciba tratamiento, cuando más bien es mejor la intervención temprana, para que cuando ya el niño tenga 5 años pueda comunicarse de una forma fluida en el kinder o en la escuelita que esté. Ajá, aquí por ejemplo tenemos esta pregunta que es muy importante. ¿Qué es la terapia de habla y lenguaje? La terapia de habla y lenguaje es un tratamiento que se da a niños que ya han sido evaluados previamente y han sido diagnosticados con un problema de comunicación, ¿ok? El habla, aquí se habla mucho de terapia de lenguaje, cuando en realidad es terapia del habla y lenguaje. El habla es como nosotros decimos los sonidos. Un niño que no dice la R a los 6 años necesita terapia de lenguaje y de habla, porque la R es un fonema que se desarrolla hasta los 6. Un niño que a los 6 años o a los 5 no dice la S o no dice algunos otros fonemas, necesita terapia del habla-lenguaje. ¿Y un niño que confunde la S con la Z? También necesita terapia del habla-lenguaje, eso se llama ceseo. Se necesita. Por ejemplo, aquí tenemos problemas de lenguaje. Es cuando nosotros tenemos, mire, el problema, como había dicho al principio, se divide en el área receptiva y expresiva. Niños que uno le dice, vaya y busque sus zapatos al cuarto, ya con 4 años, y cuando llegan al cuarto le dice, ¿qué era lo que tenía que buscar? Pues ya vemos que hay un poquito de problema en la comprensión. O sea, no... En seguir mandatos. Es correcto. No puede entender la orden que se le está dando, aunque sea sencilla, o quizás vaya a deposite su envoltura al cesto de la basura. Ajá, y puede que lleguen hasta algún lugar y digan, ¿y qué era lo que tenía que hacer? Porque todavía no tienen la capacidad de poder seguir mandatos, aunque se supone que a la edad que tienen sí lo hagan. En ese momento es cuando nosotros como mamás decimos, alto, aquí está sucediendo algo y tenemos que ir a acudir donde un experto. Ok. Vamos a ver si tenemos más diapositivas, manifestaciones más comunes en el área afectiva. Veamos. Ahí pues yo les puse algunas posibles causas, ¿verdad? Dificultades a ser comprendido. Claro, ¿qué es lo que muestra? O más adelante vamos a ver los efectos de estas causas, ¿verdad? Son propensos al bullying escolar, sienten que los demás no son empáticos con ellos por los mismos que no se pueden dar a entender, ¿verdad? Completamente. Por la dificultad pues de verbalizar pues qué es lo que hacen, tienden a ser también en cierta forma independientes, ¿verdad? Porque de pronto mi mamá no me va a entender de que yo quiero cornflakes con leche, ¿verdad? Entonces van, saca la leche de la refri y se sirve solito, ¿verdad? ¿Puede haber alguna conducta agresiva de parte del niño al no poder dar a entender lo que él quiere decir y sentirse como impotente en algún momento? Según las características de personalidad de cada niño, ¿verdad? El temperamento, sí se pueden dar esas conductas agresivas, ¿verdad? En algunas ocasiones. Algunos efectos que miramos de las causas anteriores, hay una alta prevalencia en la frustración, ¿verdad? El niño tiende a hacer rabietas o puede agredir a alguien, ¿verdad? O morderse, autoagredirse. Tienden también a ser propensos a una baja autoestima.
ya sea por causa de que se burlan de ellos, ¿verdad? O esas comparaciones que hablábamos de los papás, ¿verdad? Pero es que tu hermano habla bien, hable bien, ¿verdad? Haga esto. El retraimiento puede ser una característica también, o temor a hablar en público porque les da pena, ¿verdad? Porque de pronto tienen el miedo que no les van a entender, a tartamudear, ¿verdad? Etcétera. Suelen tener mayor autonomía en hacer las cosas, lo que les decía, ¿verdad? Y el pensamiento pesimista o negativista es que no puedo o no quiero hacer esto. Ok. De repente, nosotras como mamás tenemos la culpa en que el niño viene y menciona una palabra de una forma y nosotros llamamos ese tipo mencionamos o pronunciamos la palabra como el niño la pronuncia. Mire, cuando los niños son pequeñitos, al añito y a los 2 años, eso es como una forma de crear bastante empatía como el niño, la madre y el niño. Ya después de cierta edad se supone que uno le empieza a hablar a los niños de una forma correcta, para que el niño pueda imitar una forma correcta de hablar. Está bien que de 1 añito uno puede decirle como, ¿y esa cochita cómo está? Y le habla de esa forma como de chiquiteo. Pero siempre hablarle así es un error, porque el niño va a aprender a hablar de esa misma forma. Entonces no es correcto que aunque nosotros los querramos consentir y queramos que ellos se sientan como comprendidos en ese aspecto, que nosotros lo hagamos. Tenemos que hablarles tal como es. Sí, siempre se le puede hablar con cariño, pero de una forma correcta, porque tenemos que recordar que los niños aprenden a hablar por imitación, entonces ellos van a imitar exactamente lo que uno le está diciendo. ¿Qué consejo le puede dar a una mamá en ese momento que quizás le cuesta aceptar? Hay mamás que no les gusta, o ni siquiera que les digan o que les mencionen así como debería de llevar a su hijo a terapias de lenguaje. Mire, es bien importante uno estar como bien consciente de las dificultades que pueda tener un niño en el área de comunicación, porque esto va a afectar toda su vida. Un niño que llega a un kinder y no pueda expresarse o comunicar lo que quiere o desea, como quiero ir al baño, tenga dificultad, le va a afectar en las relaciones, en el aprendizaje. Puede que tengan una capacidad para entender buena, pero si no puede expresarse de una forma correcta, ¿cómo la maestra sabe que el niño está diciendo lo que se le está pidiendo? Entonces, los padres deberían ser conscientes de eso, y mientras más temprano se trabaje en estos problemas, pues tienen una mejor prognosis o un mejor diagnóstico de recuperarse. En cuanto a una mamá que está enfrentando esta situación con su hijo, ¿cómo debe tratarle para que ya pueda seguir o pueda ayudar a su hijo a salir de este problema? Ok, algo que mencionaban, ¿verdad?, anteriormente es, todo padre ante un diagnóstico pasa por fases en cuanto a duelo del diagnóstico a un hijo. Entonces, que generalmente es comprensible que de pronto a veces haya negación, ¿verdad? Una de las cosas que yo le digo a los papás, no ponga límite, no ponga fecha límite de cuándo cree que su hijo puede empezar a hablar, ¿verdad? O cómo usted quiere que hable, ¿verdad? Porque eso no depende ni de uno de profesional ni del padre de familia, depende del progreso de su hijo. Así es. Entonces, establecer fechas límites es algo más frustrante tanto para padres como para los niños. Ok, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Café Caliente. ¿Dónde las podemos encontrar? Nosotros estamos ubicados en el centro comercial en Ecoplaza, donde están los apartamentos de covivienda, en el local 31, al lado de una barbería. En Facebook los encontramos como Centro de Estimulación de Habla y Lenguaje. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que hay muchas mamás que tienen muchas dudas. Recuerda que usted puede seguir enviando sus preguntas a través de Facebook y de WhatsApp. Así vamos a continuar con más de este delicioso café.